Decía el reportero y escritor Richard Kapuscinski que, salvo por el nombre geográfico, África no existe. Eso es, bueno, realmente un titular, ¿no?, que podríamos poner a una conversación en la que vamos a analizar en cierta medida esas palabras del reportero Kapuscinski. Hoy nos acompaña Javier Aisa, del área internacional de IPES, organizador del ciclo África Imprescindible, y también está con nosotros José Naranjo, un periodista freelance que reside hace 2 años en África. Colabora con El País, con la cadena SER y con otros medios desde allí, desde África. Javier Aisa, ¿qué tal? Bienvenido. Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Gracias, Javier, por acompañarnos. Muy bien. Gracias también por permitirnos charlar hoy con José Naranjo. Por supuesto, es nuestro invitado y más relevante hoy precisamente, que tiene la actividad con la charla sobre periodismo, haciendo visible lo invisible. Así es. José Naranjo, ¿qué tal estás? Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por estar aquí en Navarra. Bueno, pues decía Kapuscinski, al que hemos leído mucho, ¿no?, que África, bueno, pues casi no existe. ¿Coincides con esa opinión que ofrecía el reportero? Bueno, yo creo que Kapuscinski estaba haciendo alusión a esta invisibilidad de la que voy a hablar esta tarde durante la charla, ¿no? Una suerte de ceguera desde Europa hacia África, ¿no?, cuando miramos a África, porque miramos y siempre parece que vemos lo mismo, ¿no? Vemos estas situaciones de guerras, de conflictos, de hambre, de miseria, pero hay una realidad increíble de África que no sabemos ver, ¿no? Y yo creo que en cierta medida Kapuscinski se refiere a esa realidad más positiva de gente que trabaja, que lucha por salir adelante, y esta es una realidad que existe también, ¿no?, y que a veces no vemos. Sí, Javier, realmente esa es la idea, ¿no?, que se quiere transmitir también con África Imprescindible, el lado positivo, claro, de un continente formado por 55 países, ¿no? Son 13 años ya de ediciones de África Imprescindible, sí, y lo que intentamos es precisamente dar la vuelta a esa frase de Kapuscinski, ¿no? En la medida que sí, África no es que exista, es que quizás sea ahora el continente más dinámico, porque precisamente su población, hombres y mujeres, tienen unas ganas de vivir absolutamente impresionantes, ¿no? Pero África tiene una historia, tiene unas tradiciones, tiene unas culturas, tuvo una trata negrera, tuvo un proceso de colonización, de descolonización, y ahora sobre todo tiene la vitalidad de la juventud. El 65% de la población de África tiene casi menos de 20 años, ¿no? Y ahí, pues efectivamente, a nosotros nos interesa romper estereotipos como son el catastrofismo, el mundo absolutamente miserable, o los viajes turísticos, digamos, a los safaris. Queremos mostrar lo que África nos tiene que enseñar al mundo, que es muchísimo. José, vives allí hace 2 años, como decíamos, trabajas para diferentes medios, pero es difícil, entre comillas, vender la información de África si no hay una gran crisis de hambre, si no se pueden mostrar imágenes de hambruna o de guerras cruentas, como la guerra de Mali, que has cubierto también no hace demasiado tiempo. ¿Es difícil vender, contar la realidad africana? Existe un escaso interés por parte de los grandes medios a nivel nacional con respecto a África, ¿no? Este es el principal obstáculo que yo me encuentro en lo cotidiano, ¿no?, a la hora de intentar vender. Pero a la vez también es cierto que cada vez se están abriendo más ventanas hacia África, ¿no? La existencia de estas jornadas, que ya, bueno, pues llevan una trayectoria, medios de comunicación jóvenes que están surgiendo en Internet. Las nuevas tecnologías han abierto también la posibilidad de contar esta otra realidad de África, ¿no?, y superar de alguna manera ese estereotipo del que estamos hablando, ¿no? Sí, ¿qué energía desprende África para ti? A mí me encanta, ¿no? A mí es un lugar, desde hace 15 años que llevo yendo y viniendo, y 2 años que estoy viviendo, y a mí me parece que es un lugar en el que sales a la calle y hay una imprevisibilidad que me encanta, ¿no? Es el no saber muy bien lo que va a pasar, te vas a encontrar siempre con gente, hay un calor especial de la gente también, un calor que en Europa en cierta manera hemos perdido, valores como la hospitalidad, por ejemplo, que en Europa lo tenemos bastante olvidado, y allí es una cosa de lo cotidiano, ¿no? A mí esas son las cosas que me gustan de África, ¿no? ¿Cómo son los jóvenes? ¿Cómo viven los jóvenes? ¿Cómo emprenden los jóvenes? ¿Qué situación tienen las mujeres? Es verdad que aquí en Europa vemos casi siempre, bueno, pues la imagen de los jóvenes que quieren venir a esta parte del mundo, que buscan un mundo, entre comillas, mejor, pero hay jóvenes que deciden quedarse allí, que pueden estudiar y pueden incluso desarrollarse también en el mundo laboral y en el mundo económico. ¿Cómo es esa juventud? Hombre, los jóvenes se enfrentan a circunstancias
en general bastante peores que las que se enfrentan aquí, aunque bueno, ahora aquí la situación tampoco es que sea muy boyante, ¿no? Pese a esos condicionantes, pese a esas circunstancias casi siempre adversas, los jóvenes son como los nuestros, ¿no? Son gente con sueños, con ilusiones, que quieren estudiar, que quieren prosperar en la vida, tener un trabajo y una estabilidad, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, yo suelo poner el acento, por ejemplo, en jóvenes que están haciendo ciberactivismo a través de las redes sociales. Voy a contar una historia también de unos chicos de la calle de Dakar que han hecho un grupo de circo y que gracias a eso se ganan la vida. O sea que, de alguna manera, son ejemplos que nos sirven para hablar de que pese a circunstancias que pueden ser adversas, de sistemas a lo mejor económicos y políticos, en fin, que presentan una serie de problemas, ellos salen adelante y hacen cosas, ¿no?, en la vida. Sí, al final es eso, ¿no? Se produce un expolio de cerebros en África. Lo contabas recientemente en tu blog y en algunos artículos también en el diario El País. ¿Qué pasa? Bueno, esto es una circunstancia que ocurre cuando hay unas diferencias económicas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Senegal, hay gente que se forma en la universidad, tiene un sistema universitario que, bueno, con sus más y sus menos, que va funcionando, pero que cuando llegan a la hora de incorporarse al mundo del trabajo, pues se encuentran con que ganarían mucho más si van a Canadá, si van a Francia. Entonces, esta posibilidad de emigrar les atrae. Pero el problema no es tanto los que se van o el hecho de que se vayan, sino el hecho de que no regresan, ¿no? Y si no regresan, es ahí donde está el problema, es que algo falla ahí, ¿no? Y esto tiene que ver con esta fragilidad, digamos, de los sistemas en la propia África, pero también tiene que ver con que en Europa hemos construido un sistema de protección en torno a Europa que hace que sea muy difícil moverse entre un continente y otro para ellos, ¿no? Y tiene que ver también, es un problema que nosotros hemos construido un muro, ¿no? José Naranjo, viviste la guerra de Mali. ¿Cómo está la situación ahora? Bueno, el conflicto ha sido largo, es un conflicto complejo en el que hay muchos elementos desde el punto de vista de enfrentamientos entre comunidades, terrorismo internacional, narcotráfico, etcétera. Es un conflicto de una enorme complejidad. Y en este momento la situación militar parece que se ha estabilizado, se han recuperado algunas ciudades que habían sido ocupadas por grupos de terroristas de corte integrista. Y en este momento perviven, digamos, cierto nivel, digamos, bajo de enfrentamientos. Se ha elegido un presidente nuevo que ha abierto unas negociaciones de paz y están en ello, están tratando, digamos, de arreglar los problemas que tienen entre las comunidades. Pero va a ser un proceso largo y complicado y que va a durar probablemente muchos años. ¿Y qué peligros acechan a un periodista allí? Bueno, cuando se dan situaciones de conflicto, los peligros son evidentes, ¿no? Pues cuando uno se mete en medio de un enfrentamiento, o cuando hay peligro de sufrir algún tipo de secuestro, cuando son grupos terroristas de este tipo los que operan. Pero al margen de eso, la vida en África no ofrece mayores peligros o mayores riesgos de los que puede ofrecer en Europa. Quiero decir, la vida cotidiana, ¿no? La vida en las ciudades. Existe mucho la leyenda del tema de las enfermedades, etcétera, pero al final uno se da cuenta de que uno puede hacer prácticamente lo mismo, adaptarse un poco a las comidas quizás y a los ritmos, pero yo hago una vida absolutamente normal allí. Sí, bueno, tu interés por África, José, creo que comenzó bueno, debido al estudio que llevaste a cabo de las migraciones entre África y Canarias, ¿no? Sí, ¿De dónde procedes? Yo procedo de Canarias y de alguna manera África vino a mí, ¿no? Empezaron a llegar las pateras a Canarias y me surgió el interés de viajar a África para dar respuesta a la pregunta de por qué toda esa gente que estaba llegando se jugaba la vida en el intento, ¿no? Y empecé a viajar y cuando profundicé un poco en la realidad de algunos países me di cuenta de que efectivamente había unas razones que llevaban a estos jóvenes a intentar el salto a Europa, pero había también otra realidad diferente, ¿no? Una realidad, como decía antes, ¿no?, de una África que lucha, que hay democracia. Senegal, por ejemplo, es un ejemplo de democracia, ¿no? Y es uno de los países de los que venían los cayucos a Canarias, ¿no? Y todos estos procesos políticos, sociales, culturales, ¿no?, el cine, la literatura,
a mí me empezaron a interesar y creo que son realmente dignos de ser tenidos muy en cuenta, ¿no? Porque se están haciendo muchas cosas y es un continente que yo creo que en este siglo XXI va a dar muchísimo que hablar. Bueno, este es tan solo un avance, ¿no?, de la conferencia que esta tarde en Civicán, en la avenida Pío XII de Pamplona, a las 8 y con entrada libre, pronunciará José Naranjo. Tan solo podemos quedarnos con estas pequeñas pinceladas. José, la verdad es que muchas gracias por acompañarnos, pero no será lo único, ¿no?, porque hay más conferencias, más exposiciones, sobre todo, más talleres. Sí, sobre Javier. todo en esta semana, dos películas en Golem, el miércoles y jueves a las 8 de la tarde, Un hombre que grita. Es una película de Shat, muy interesante, que mañana tenemos ocasión de hablar de ella. Luego un documental de nuestro amigo Polo Vallejo, también sobre el universo musical de los Wagogo. Y yo recomiendo, quizá por desconocido, lo que es una obra de teatro en el auditorio de Burlada el viernes a las 8 de la tarde, un combate de negro y de perros, ¿no?, que es una obra de rebeldía de Bernard-Marie Coltés, un dramaturgo francés contemporáneo muy importante, donde precisamente se muestra la explotación de las personas que están trabajando en unas minas propiedad de las multinacionales. Y finalmente el taller de gastronomía, que está completo prácticamente y que habrá que repetir. Ya a final de noviembre podremos ver en la Ciudadela una magnífica exposición de artistas senegaleses de arte contemporáneo y comenzará un curso en la Universidad Pública. Perfecto, pues iremos contándolo en otros programas. Javier Aiza, muchísimas gracias por acompañarnos. José Naranjo, un placer contar contigo. Gracias. Y bueno, espero que sea un éxito también la conferencia de hoy. Hasta Muchas pronto. gracias. Seguimos adelante. Mañana volveremos a fijarnos en el cine africano. También tendremos otra invitada del marco África imprescindible. A las 4:21 hacemos una pausa y enseguida nuestra tertulia con los concejales del Ayuntamiento de Pamplona.